La obra y la vida de Viktor Frankl, el escritor del Hombre en busca de sentido. El doctor Viktor Emil Frankl nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905. Estudió medicina en la Universidad de Viena, obteniendo posteriormente una especialización en psiquiatría y neurología. Cuando terminó los estudios pudo trabajar en el Hospital General de Viena durante 4 años y después siguió en la práctica privada de psiquiatría. Al año de casarse con Tilly Grosser en 1942, fue enviado junto a su mujer y a sus padres al campo de concentración de Theresienstadt para ser deportado en el año 44 a Auschwitz y seguidamente de Kaufering y Turkheim, liberado en 1945. Frankl fue el único sobreviviente de su familia y escribió El hombre en busca de sentido en el mismo año. Desarrolló la logoterapia, siendo considerada la tercera escuela vienesa de psicología. Trabajó como profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena, Harvard y Stanford, hasta su jubilación a los 85 años, falleciendo en el 97. El hombre en busca de sentido. La novela corta describe sus experiencias y vivencias en el campo de concentración, al igual que su sufrimiento, su dolor y el comportamiento de los demás reclusos, como él, al igual que su forma de ver el mundo después de la liberación. Escribe Frankl: los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de baratón en baratón, consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Hay dos razas de hombres en el mundo, y nada más que dos: raza de los hombres decentes y la de los indecentes. Ambos se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. Es el ser que siempre decide lo que es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero al mismo tiempo es aquel que ha entrado a ellas con paso firme musitando una oración. Lo que hace Víctor aquí es darse cuenta que la libertad es una parte elemental del hombre, esencial, de que el hombre es capaz de degenerarse o desarrollar la virtud, entre ser bueno o ser malo, entre ser mediocre o ser excepcional. Eso era lo que él se dio cuenta, de que el hombre siempre es libre de su alma. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y calentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía por primera vez la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamada como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y más alta a la que se puede aspirar el hombre. Percibí entonces toda su profundidad, el significado de mayor secreto que la poseía. El pensamiento y las creencias intentaron comunicar: la salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante. Si contempla al ser amado, incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento en tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por vez primera entendí el significado de las palabras: los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. El amor. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencialidad personal. Lo que se da cuenta Frankl es que el propósito de la vida es el amor al prójimo, el amor hacia sí mismo, el amor hacia este mundo, el amor hacia Dios. Que el propósito de esta vida está en desarrollarse siendo lo que uno es, desarrollándose la virtud y amando a los demás, amando a Dios, amando a esta vida. Eso era lo que mantenía al hombre en las cámaras de gas, sufriendo en
en los campos de concentración, aquello que todavía le daba sentido a la vida, el amor. Eso es el verdadero significado de la vida, amar al otro, entregarse al otro. Eso es lo que hacía digno, merecedor, todos aquellos sufrimientos que pasó en el campo de concentración y que pasaron los demás judíos junto a él, el amor. Viktor Frankl y Pinchas Lapidas tienen un muy interesante conversatorio en búsqueda de Dios y el sentido de la vida. Es un diálogo entre Viktor Frankl y el teólogo Pinchas Lapide. Ambos expresan cómo la teología y la psicología pueden trabajar en cooperación para la sanación espiritual y existencial de los pacientes debido a las tragedias del siglo XX. Dicen así: Pinchas Lapide. En los proverbios de los rabinos y de Jesús de Nazaret encontramos exactamente lo contrario. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierde, la salvará. Nos encontramos con un paralelo talmúdico muy interesante. ¿Qué ha de hacer el hombre para vivir? Ellos respondieron: morir a sí mismo. ¿Y qué ha de hacer el hombre para morir? Vivir para sí mismo. Ambos pasajes indican que un hombre que solo vive y existe para sí mismo, que solo mira la autorrealización, termina por atrofiarse y embrutecerse, y se encamina poco a poco a la muerte espiritual. El yo al que se aferra desesperadamente degenera en un ello carente de amor y de vida, porque su alma se ve impedida para irradiar y actuar hacia otros como la requiere de su misma naturaleza. Por el contrario, el hombre libre, que es capaz de sobrepasarse a sí mismo y se entrega al otro, experimenta en su entrega amorosa el encuentro gratificante consigo mismo. Jesús, en pleno acuerdo con los rabinos, quiere decir que el camino para la felicidad abandona la perspectiva del yo por la búsqueda del tú, que haya su coronación más amplia en nosotros. En otras palabras, lo que están diciendo Pinchas Lapide, Viktor Frankl, que se dan cuenta en la obra de Jesús y en el Talmud, que aquello que hace al hombre feliz, que hace que el hombre encuentre su satisfacción, está en el otro, en los demás, está amando, estando en paz con los demás. ¿Cómo sería el mundo si fuésemos capaces de amarnos y no odiarnos? ¿Cómo sería el mundo si no hubiese guerra y batallas? Pero el hombre puede, el hombre tiene esa libertad porque él se dio cuenta de eso en los campos de concentración. El hombre tiene la capacidad de amar y de abandonar las armas. Solamente las personas deben de confiarse, deben de darse cuenta de que eso es posible. Y entonces esto es claramente una antítesis a la voluntad de poder de Friedrich Nietzsche, que Nietzsche tenía una visión del mundo de perdedores y ganadores, que trataba de la voluntad de poder, del individuo, del yo sobre los demás ejerciendo su poder. Mientras tanto el cristianismo y el psicoanálisis de Viktor Frankl nos dicen lo contrario, de que el propósito de la vida está en el otro, en el amor, y no en la dominación y en la necrofilia que veremos en Erich Fromm. Frankl. En el campo de concentración se evidenció algo que podemos resumir en una comparación de la Rutherford, según la cual sucede con el amor con lo que en el fuego. La llama tenue se apaga con el viento, la fuerte se aviva. Eso mismo le ocurre a los amantes con la distancia. El verdadero amor se vuelve aún mayor. El amor pequeño se extingue. Parafraseando esta comparación, creo poder decir que en Auschwitz la fe débil se apagó, pero la fe fuerte, la verdadera fe, sin duda se volvió más fuerte. La verdadera fe se acrecentó y la débil se apagó. Responde Lapide: quizás tenga razón, pues si contemplo el cristianismo y el judaísmo desde la hipotética distancia de 3 años de luz, ambos aparecen sin duda como religiones nacidas del fracaso, que han aprendido a esperar desde el sufrimiento. El judaísmo surgió en la pobreza de nuestros nómadas patriarcas, que no poseían territorio propio y vagaban como los beduinos por el desierto de hambruna en hambruna. El cristianismo es una religión de fracaso de la misma manera que el judaísmo es también una religión de fracaso. Es una religión de los débiles, de aquellos que no tenían nada, de los nómadas, pero que sin embargo tenían la fe, la esperanza en el amor, de que el amor nos puede redimir y que con el amor podemos salir adelante, a pesar de todas las injurias y sufrimientos que pasemos en la vida, de que el propósito está amando al otro, no odiándolo y no viviendo en una dicotomía de poder y de debilidad, dejando la voluntad de poder por el amor. Propongo que concluyamos con una oración atribuida al rabino Leo Baer, compuesta a finales de 1946,
te expresa como quizás ninguna otra esa fuerte creyente de esperanza, que nunca debería olvidar nuestra juventud. Paz a los hombres de mala voluntad, y que se ponga fin a toda venganza y a toda exigencia de castigo y sanción. Las crueldades cometidas superan toda medida, están más allá de los límites de toda capacidad humana de comprensión, y los mártires son innumerables. Por eso, oh Dios, no pongas en la balanza la justicia de sus sufrimientos, para cargarlos a la cuenta de sus verdugos, sino retribúyelo de otra forma. Cuenta más bien a favor de los verdugos y los delatores y los traidores todo el valor y la fuerza anímica de los otros, su anonadamiento, su elevada dignidad, su callado empeño en toda la esperanza que no se dio por vencida, y la valerosa sonrisa que hizo olvidar las lágrimas y todos los sacrificios. Todo el ardiente amor, todos los lacerados y atormentados corazones que, no obstante, permanecieron siempre fuertes y confiados frente a la muerte y en la muerte. Y ahí llega el amor en su culmine, en el amor al villano, en el amor al enemigo. Que todo eso, Dios mío, cuente ante ti como rescate para la redención de la culpa, para una resurrección de la justicia, que lo que cuente sea lo bueno y no lo malo, y en la memoria de nuestros enemigos que no sigamos siendo sus víctimas, que no seamos ya su pesadilla, su terror nocturno, sino más bien su ayuda para que abandone su locura. Solo esto se espera de ellos, y que nosotros, cuando todo haya pasado, podamos volver a vivir como hombres entre los hombres, y que en esta pobre tierra venga de nuevo la paz a los hombres de buena voluntad, y que venga también a la paz a todos los otros. El día de hoy hablaremos del gran psicoanalista Erich Fromm, su obra y su trabajo. En primer lugar, Erich Fromm nació en Frankfurt en el año 1900. Pertenecía a una familia relacionada con el judaísmo ortodoxo, lo cual hizo que durante su juventud se inclinó a empezar estudios talmúdicos, aunque más tarde prefirió tomarse tanto en el estudio del psicoanálisis de Sigmund Freud como en el legado teórico de Karl Marx, lo cual le hizo acercarse a las ideas del socialismo y doctorarse en sociología. Se le considera junto a Karen Horney y Harry Sullivan, entre otros iniciadores de la escuela culturalista psicoanalítica estadounidense. Entre sus publicaciones destacan El miedo a la libertad, El hombre por sí mismo, El lenguaje olvidado, La sociedad sana, El arte de amar, La misión de Sigmund Freud, etc. Y falleció el 18 de marzo de 1980 en Suiza. Sus ideas. Una de sus ideas principales en el libro del corazón del hombre y en la anatomía de la destructividad humana, podemos encontrar esta lucha entre la necrofilia y la biofilia. La posición del Antiguo Testamento es que el hombre tiene dos capacidades, la del bien y la del mal, y que tiene que elegir entre el bien y el mal, entre la bienaventuranza y la execración, entre la vida y la muerte. Dios no interviene en su elección, presta ayuda enviando a sus mensajeros, los profetas, a enseñar las normas que conducen a distinguir la bondad o identificar el mal, y a amonestar y protestar. Pero hecho eso, se le deja solo al hombre con sus dos fuerzas, las fuerzas para el bien y la fuerza para el mal. La decisión es suya únicamente. La necrofilia está fuertemente arraigada en el narcisismo. Leemos lo siguiente. La persona con orientación necrófila se siente atraída y fascinada por todo lo que no vive, por todo lo muerto, cadáveres, marchitamiento, heces, basura. Los necrófilos son individuos aficionados a hablar de enfermedades, de entierros, de muertes. Empiezan a vivir precisamente cuando hablan de la muerte. Un ejemplo claro del tipo necrófilo puro es Hitler. Le fascinaba la destrucción y le agradaba el olor de la muerte. Aunque en los años de su éxito quizá haya parecido que solo se quería destruir a quienes consideraba enemigos suyos, los días de la Götterdämmerung o crepúsculo de los dioses, y al final demostraría que su satisfacción más profunda estribaba en presenciar la destrucción total y absoluta. Esto explica que el necrófilo está verdaderamente enamorado de la fuerza. Así como para el enamorado de la vida, la polaridad fundamental entre el hombre es la que existe entre el macho y la hembra, para el necrófilo existe otra polaridad muy diferente, la de los que tienen el poder de matar y los que carecen de él. Para él no hay más que dos sexos, el poderoso y el impotente, los matadores y el muerto. Está enamorado de los matadores y desprecia a los muertos. Quiere regresar a la oscuridad del útero y al pasado de existencia inorgánica o animal. Está orientado esencialmente hacia el pasado y no hacia el futuro, que odia y teme. Entonces el necrófilo, en palabras de Fromm, es aquella persona que está fascinada con la muerte, con el caos, con la destrucción.
no, perdón, no con el caos, pero sí con la malicia. También suelen ser caracteres no solo narcisistas, sino que caracteres autoritarios. Caracteres que no permiten la creación de la democracia, de la pluralidad, de la libertad, sino que son altamente autoritarios y ven el mundo en base al poder, en la fuerza y la carencia de este. Para él lo débil es aquello, para él lo malo es aquello que es débil, aquello que es sano, aquello que es viviente. Y lo bueno es aquello que todo representa el poder, la fuerza y la lucha. Lo muerto entre lo vivo, entre la paz y el amor. Mientras tanto, la ética biofilia tiene su propio principio de bien y mal. Bueno es todo lo que sirve a la vida, malo todo lo que sirve a la muerte. Bueno es la reverencia para la vida, todo lo que fortifica la vida, el crecimiento, el desarrollo. Malo es todo lo que ahoga la vida, la que la angosta, la que la parte en trozos. La alegría es virtuosa y la tristeza es pecaminosa. Es pues desde el punto de vista de la ética biofilia, como menciona la Biblia, el pecado fundamental de los hebreos, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Si la esencia del hombre no es el bien ni el mal, ni el amor ni el odio, sino una contradicción que exige la búsqueda de soluciones nuevas, que a su vez crean contradicciones nuevas, entonces el hombre puede realmente resolver su dilema ya de un modo regresivo o de un modo progresivo. La historia recientemente nos ofrece muchos ejemplos de estos. Millones de alemanes, en especial los de clase media baja, que habían perdido dinero y posición social. El tema central del libro de El miedo a la libertad. El hombre cuanto más gana en libertad en el sentido de su emergencia de la primitiva unidad indistinta entre los demás y la naturaleza, y cuanto más se transforma en individuo, tanto más se ve en la disyuntiva de unirse al mundo en la espontaneidad del amor y el trabajo creador, o bien de buscar alguna forma de seguridad que acuda vínculos tales que destruirían su libertad y la integridad de su yo. En el libro de El miedo a la libertad, lo que hace Erich Fromm es hacer un análisis histórico de la libertad del hombre. La doctrina católica, predominante en la Baja Edad Media, reflejaba el espíritu prevaleciente en aquellos grupos sociales que debían a su posición económica el sentimiento de poder e independencia que los animaba. Por otra parte, la teología de Lutero expresó los sentimientos de la clase media que luchaba contra la autoridad de la Iglesia y se mostraba resentida contra la nueva clase adinerada, al verse amenazada por el naciente capitalismo y subyugación por un sentimiento de impotencia e insignificancia individual. En una palabra, el capitalismo no solamente liberó al hombre de sus vínculos tradicionales, sino que también contribuyó poderosamente al aumento de la libertad positiva, al crecimiento de un yo activo, crítico y responsable. Sin embargo, si bien todo esto fue uno de los efectos que el capitalismo ejerció sobre la libertad en desarrollo, también produjo una consecuencia inversa a hacer al individuo más solo, aislado y a inspirarle un sentimiento de insignificancia e impotencia. En el capitalismo, la actividad económica, el éxito, la ganancia material se vuelven fines en sí mismos. El destino del hombre se transforma en el de contribuir al crecimiento del sistema económico, a la acumulación de capital no ya para lograr la propia felicidad o salvación, sino como un fin último. El hombre se convierte en un engranaje de la vasta máquina económica, un engranaje importante si posee mucho capital, un insignificante si carece de él, pero en todos los casos continúa siendo un engranaje destinado a servir propósitos que le son exteriores. Este mecanismo constituye la solución adoptada por la mayoría de los individuos normales de la sociedad moderna. Para expresarlo con pocas palabras, el individuo deja de ser el mismo, adopta por completo el tipo de personalidad que proporcionan las pautas culturales y por lo tanto se transforma en un ser exactamente igual a todo el mundo y tal como los demás esperan que él sea. Las discrepancias entre el yo y el mundo desaparece y con ello el miedo consciente de la soledad y la impotencia, en un mecanismo que pudiera compararse con el mimetismo de ciertos animales. Se parecen tanto al ambiente que resulta difícil distinguirlo entre sí. La persona que se despoja de su yo individual y se transforma en un autómata, idéntico a los millones de otros autómatas que lo circundan, ya no tiene por qué sentirse solo y angustiado. Sin embargo, el precio que paga por ello es muy alto, nada menos que la pérdida de la personalidad. Era esto lo que se veía en los regímenes totalitarios, en los regímenes autoritarios que no permiten a la gente florecer en libertad desarrollando su propia personalidad, sino que se convertían en un colectivo donde todos hacían lo mismo, pensaban y hablaban igual. Y la libertad no gozaba, sino que gozaba
la mediocridad. En Anatomía de la destructividad humana, lo que hace es una historia de la agresividad y de por qué el ser humano se mata tanto, por qué hay tantas guerras, por qué hay tanta destrucción, por qué hay gente necrófila. De eso trata el libro. Casi todo el mundo piensa que si el hombre civilizado es tan guerrero, mucho más debieron haber sido los primitivos. Pero los resultados de Wright confirman la tesis de que los hombres más primitivos son los menos guerreros, y que la belicosidad aumenta a medida que aumenta la civilización. Si la destructividad fuera innata en el hombre, la tendencia habría sido inversa. En el análisis de Wright, él analiza el número de batallas que hay en el mundo, en la historia, y cada vez aumenta más, y no solamente aumenta la cantidad de batallas, sino que también aumenta su destructividad. Cuanto más primitiva es una civilización, menos guerra hallamos en ella. La misma tendencia se advierte en el hecho de que el número y la intensidad de las guerras han aumentado con el adelanto de la civilización técnica. Son mayores entre los estados poderosos con un gobierno fuerte y menores entre los primitivos sin jefes permanentes. La idea de la conquista nunca surgió entre los aborígenes americanos del norte, y esto hacía posible que casi todas aquellas tribus indias lograran algo grande: separar la guerra y el Estado. Este estaba personificado en el jefe de la paz, que era un dirigente de la opinión pública en todo lo relacionado con el grupo y su consejo. El jefe de la paz era permanente y, si bien no autocrático, solía ser un personaje importante, pero no tenía nada que ver con la guerra. Ni siquiera nombraba a los jefes de guerra ni se ocupaba en mandar a los partidarios de guerreros. No hay pruebas de que hubiera saqueo o matanza alguna en los 800 años de existencia de Fatal Huyuk, según las exploraciones que se llevan hechas, y prueba aún más impresionante la ausencia de violencia, que entre los muchos centenares de esqueletos desenterrados ni uno solo presentaba señales de muerte violenta. La eliminación de la guerra no es tan insólita como podría uno pensar, basándose en la obra de los teorizantes políticos acerca de la prehistoria de la guerra. Es un error de cuerpo entero atribuir este desastre a una necesidad biológica que el hombre tendría de guerrear. Ese desastre es obra del hombre, es artificial y no parte de sus naturales. Entonces lo que nos va a decir Fromm acá es que hay una posibilidad para un mundo de paz, para un mundo de amor donde el ser humano no se destruya, y eso es alejándonos de la necrofilia y la destructividad. En el libro él también encuentra varios tipos de agresiones: la agresión benigna o defensiva. Luego está el tipo de agresión que es pseudo, o sea que es de forma accidental, que es por juego o que es autorfilmadora. Y luego está la agresión destructiva, sádica o necrófila, que es la destructividad por destruir. Y existen varias personas que caen en esa mentalidad, como la persona que están viendo en pantalla. Y en el libro él dedica también a un análisis psicológico del pintor austriaco, de cómo esta persona se llenó de resentimiento, de odio y de ira, y se convirtió en una persona completamente necrófila, que amaba el poder y la destructividad. Al fracasar como artista, no era posible la explicación. Lo habían rechazado en el campo mismo en que estaba seguro de ser grande. No le quedaba otra solución que acusar a los profesores de artes, la sociedad y el mundo entero. Pero por otra parte, Hitler no era ningún genio y sus talentos no eran señeros. Lo que era único en él fue la situación sociopolítica en que pudo alzarse. Hay probablemente cientos de Hitlers entre nosotros que se presentarían si llegara su hora histórica, como lo podría ser Dumenti. El otro libro de Fromm que también recomiendo leer es El dogma de Cristo, donde él realiza un análisis sociológico marxista al primer siglo, y de cómo el movimiento cristiano fue un movimiento, una revolución de clases en su época. Uno de los principales medios para alcanzar este resultado es la religión. Tiene la tarea de impedir cualquier independencia psíquica por parte del pueblo, de intimidarlo intelectualmente, de hacerlo mantener ante las autoridades la docilidad infantil socialmente necesaria. Al mismo tiempo desempeña otra función esencial: ofrece a las masas una cierta medida de satisfacción que le hace la vida suficientemente tolerable como para impedir que intenten pasar de la actitud del hijo obediente a la del hijo rebelde. Un análisis claramente marxista de la religión. Tenemos aquí el antiguo mito de la rebelión del hijo, una expresión de impulsos hostiles hacia el Dios Padre.
Esta gente odiaba intensamente a las autoridades que la ponían frente al poder paterno. Los sacerdotes, estudiosos, aristócratas, en suma, todos los dominadores que los excluían del goce de la vida y de su mundo emocional desempeñaban el papel del padre severo, prohibitivo, amenazador y atormentador. Los fieles se identificaron con este hijo, se podían identificar con él, pues era un ser humano suficiente igual que ellos. En esta la base del poder y efectos fascinantes que tuvo sobre las masas la idea del hombre sufriente elevado a Dios. Solo se podían identificar con un ser sufriente. Millares de hombres antes que él habían sido crucificados, atormentados y humillados. Y si se imaginaban a este crucificado como elevado a la dignidad de Dios, ello significaba que su inconsciente, este Dios crucificado, eran ellos mismos. Y también está la obra de El arte de amar. El amor es la respuesta al problema de la existencia humana. Fromm estudia el amor en las siguientes formas: amor fraternal, amor de padre, de madre, a uno mismo, amor erótico y el amor de Dios. De ello se deduce que mi propia persona debe ser un objeto de mi amor al igual que lo es otra persona. La afirmación de la vida, la felicidad, el crecimiento y la libertad propias están arraigadas en la propia capacidad de amar, esto es, en el cuidado, el respeto, la responsabilidad y el conocimiento. Es bueno estar vivo, es bueno ser una criatura y es bueno estar sobre la tierra. Recomiendo completamente esta última obra y de cómo Fromm nos puede mover a alejarnos del mal, a alejarnos de la necrofilia, del narcisismo y aceptar una ética que sea biofilia, que sea por el amor a esta vida y a su gente.